sola, infeliz, libre, bello, anhelo, celos, triste, depresiva, jardín, rojo, sangre, locura, matar, atrapada. Esas son algunas de las cosas que pasan por mi mente, por mi ser, así de revuelto, así de extraño. Todo depende de dónde esté, pero siempre es algo oscuro. Cada día es como vivir una pesadilla. Por cierto, para los que no me conocen, soy Hedda Tessman. Soy casada, tengo 29 años, odio mi casa y estoy harta de seguir respirando. Por eso fumo, porque con cada inhalada le resto tiempo a mi miserable vida. En mi vida he tomado muchas malas decisiones, pero la peor fue casarme con Jorge. Nunca ha sido un mal hombre, pero no saben lo aburrido que puede llegar a ser. A veces hasta yo misma me sorprendo de mi falta de empatía hacia él. Todos los días es lo mismo, es exactamente lo mismo. Él sale a trabajar, yo me quedo en la casa, sola con mis pensamientos. Y creo que ese es el peor castigo que alguien me pudo haber dado. Siempre he dicho que la rutina puede llegar a matar. Desde que regresamos de la luna de miel, no se cansa de decirme cómo he engordado. Pero no es lo suficientemente atento para darse cuenta de las señales. Nunca quise tener hijos. Y al enterarme de la noticia hice lo más sensato que pasó por mi mente. Creo que el vino es mi único amigo. Las cosas no son como yo las esperaba. Ser consentida por el caro precio de permitirles juzgarme todo. Que yo odie más que sentirme. Creo que no hay nada que adore tanto como mi par de pistolas. El único recordatorio de quién soy. Como siempre tuve ganas de quemarle el cabello a Thea. ¿Quién viene a perturbar mi miseria? Si tan solo Jorge dejara que la servidumbre se vaya esta tarde, yo no tendría que atender puertas. Lo que me faltaba, la mosca muerta de Thea. Digo, yo sé que parezco hospitalaria, pero aunque no lo crean, no tolero a esta mujer. Normalmente cuando Thea viene a contarnos algo, tiende a ser un chisme o algo por el estilo. Pero lo que nos vino a contar en esta ocasión fue el regreso de Elhert Lovborg. Pensé que así tendría una mejor opción para mi futuro, pero no. Resulta que Thea vino a decirme que ella era su nueva musa. Me hubiera encantado ver su cara de idiota si ella hubiera sabido que yo era su antigua amante. En fin, les resumiré lo siguiente. Thea comentó que Lovborg tenía problemas de alcoholismo y yo naturalmente lo invité a nuestra casa. ¿Que le ofreció un trago? Puede ser. Terminó completamente borracho y el muy idiota perdió su manuscrito. La gran creación que había hecho con Thea. Jorge me lo entregó y yo naturalmente lo quemé. No podía dejar que eso existiera, claro que no. Pero luego le entregué una de mis pistolas, simplemente para aliviar su pena. Pero Lovborg es tan inútil que ni siquiera pudo matarse a sí mismo, así que se disparó accidentalmente en el estómago. Claro que una de mis pistolas quedó como evidencia. ¿Y quién creen que descubrió esa evidencia? Pero antes de hablar del asesor Brack, Jorge decidió que iba a dedicar todo el tiempo que fuera necesario para recrear el manuscrito de Lovborg. Claro, con la ayuda de Thea. Volviendo a Brack, el asesor de mi esposo. El mismo que no dejó pasar ni un solo día de mi regreso para retomar su costumbre de visitarme. Él quería que tuviéramos una clase de triángulo amoroso, ser mi amante y convertirse en aquel secreto que sea lo único emocionante de mi vida de casada. Pero yo me pregunto cómo se atreve a pensar que podría ser suficiente para mí cuando antes nunca lo fue. Les dije que había tomado muchas malas decisiones. Esta fue una, quemar el manuscrito de Lovborg. Todo para que Jorge decidiera reescribirlo y gastar su tiempo. Así nunca tendríamos una fortuna. Jamás. Y ahora, el asesor me tenía en sus manos. Era el único que sabía que yo era la responsable de que el fallecido cargara con un arma en su bolsillo. Prometió callarse, mientras yo estuviera dispuesta a ser parte de su anterior propuesta. Pero lo que no sabe este hombre
Es que yo no planeo jugar su pequeño juego. Yo no planeo ser suave enjaulada. Yo sé que soy mucho más de lo que será Brack o Jorge o incluso lo que algún día pudo haber sido Lovborg. Yo por lo menos tuve agallas. Pero cambiemos un poco el tema. La muerte. Sí, ese hecho, porque quieran o no, todos terminamos ahí. Ese hecho que cuando eras joven se ve tan lejano y que en un abrir y cerrar de ojos te alcanza. Siempre he visto la muerte como algo bello. Muchos no estarían de acuerdo conmigo, pero imagínense no sentir dolor, ni un vacío, ni ansiedad, ni tristeza, ni enojo, nada. ¡Qué belleza! Tranquilidad, silencio. Silencio. Por eso pienso que lo mejor sería morir. Acabar con todas las dificultades, la incertidumbre, las ataduras, el vacío. Y hoy lo haré. Hoy iré a mi lugar feliz por fin. Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way.